Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. La gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Yo quiero que usted entienda este principio como base para esta discusión de la urgencia del Espíritu Santo en la iglesia. Que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Ese fue mi encabezado en la primera plenaria, ¿verdad que sí? Pero todo propósito de Dios tiene un recurso. ¿Ok? Todo lo que Dios se ha dispuesto a hacer tiene un recurso. Una iglesia saludable tiene y utiliza el recurso del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es para cumplir con el propósito por el cual fue dado. Y yo quiero que entienda esto: cada misión, cada obra, cada trabajo, cada empresa, cada mandato que Dios ha asignado al hombre, se lo ha asignado con un recurso. Cada visión tiene una provisión de parte del Señor. Vemos ejemplos en la palabra del Señor como en Génesis capítulo 22 de versículo 1 al 14, donde a Abraham se le encomendó que sacrificara a su hijo Isaac, y en la obediencia Isaac va con su padre, y él entiende que están los elementos para el sacrificio como el fuego y el cuchillo, pero le pregunta: ¿dónde está el cordero? Y la palabra que le pronuncia Abraham a su hijo es Yahvé Jirá. En otras palabras, Jehová se proveerá, el Señor se proveerá del recurso, estableciendo que cuando Dios determina hacer algo, siempre le va a asignar aquello para que se cumpla lo que Él quiere y ha establecido. Así que podemos entender que a través de toda la palabra, cada propósito o fin tiene un recurso. En el Hebreo, en Hechos capítulo 1 versículo 8 lo leímos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis ¿qué? Testigos. En otras palabras, el propósito de ser testigo de Cristo es enseñar, testificar de Cristo con una investidura sobrenatural. Hoy más que nunca es urgente el poder del Espíritu Santo en la iglesia, porque es el que nos habilita realmente para hacer la función de testigos. ¿Por qué es importante el hecho de entender esto? Porque como creyentes, como iglesia, como discípulos de Cristo, debe haber en nosotros una urgencia de tener una relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, ¿ok? Padece, siente, escucha, habla, se contrista, se entristece, se alegra. El Espíritu Santo procrea, forma. Ese es el recurso. Y usted y yo tenemos que estar todos los días de nuestra vida como creyentes en esa relación con Él, porque nuestra empresa como iglesia depende de su empoderamiento. Ahora bien, el peligro de ir en la búsqueda constante de ese recurso no es simplemente tener el recurso del Espíritu, sino no entender el propósito para cual el recurso se nos dio. Y eso es muy vital. ¿Por qué? Porque si perdemos de perspectiva para qué se nos dio el recurso, estaremos simplemente buscando la experiencia de que se nos pare los pelos, de que podamos estremecernos, de Zika manda en casa. Y hasta ahí va a llegar nuestra experiencia con el Espíritu Santo. Pero la realidad es que va más allá. El recurso se nos fue dado con un propósito.
El recurso nunca podrá tener más importancia que el fin o el propósito para lo cual fue destinado ese recurso. Y me explico. ¿Para qué son los alimentos? Para nutrir y alimentar el cuerpo. Pero cuando usted le da más importancia a los alimentos que el fin que tienen los alimentos, ¿qué pasa? Usted hace mal uso de ellos. Y es donde vienen entonces los problemas de obesidad, alta presión, diabetes. Me duele aquí, me duele allá. Porque hemos tomado el recurso y le hemos dado más importancia que al fin para el cual se nos fue dado. El dinero es un recurso, no es el fin. Cuando las personas toman el recurso del dinero y le dan más importancia que el fin que para que funciona, entonces en nuestro corazón está la avaricia y nos dañamos. De igual forma, como iglesia, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos fue dado con un fin, con un propósito en Dios. Aleluya. Es importante entender esto porque nuestra búsqueda con Dios, de su poder, nuestra meta o el enfoque, no puede ser obtener el recurso del poder, no puede ser obtener el recurso del poder, sino el propósito para cual existe ese poder. Y el principio es este: el poder del Espíritu Santo está para cumplir con el propósito de ser testigos, de testificar, de enseñar, de hablarle a la gente de una manera sobrenatural que impacte la vida de cada hombre. Es el empoderamiento para hablar del mensaje de la gracia, del amor de Dios, de la salvación. Este poder es para cumplir con la agenda de Dios y no con la agenda nuestra. Hoy más que nunca nos urge esa necesidad en la iglesia. Así que el recurso del Espíritu Santo está en primer lugar para hacernos testigos. Pero yo quiero que usted vaya conmigo y podamos desmenuzar un poquito más acerca del recurso del poder del Espíritu Santo y su propósito. Número 1. El recurso está basado en la autoridad de Jesucristo. Ese recurso del Espíritu para lograr el propósito de ser testigo está basado en la autoridad de Jesucristo. ¿Para qué me hace sentido? ¿Para qué debe hacerme sentido esto? Por lo siguiente: si yo busco la palabra, el significado recurso es el conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Los elementos y la empresa han sido ya comisionados en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús dijo: les hablo diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. En otras palabras, esa palabra autoridad es la palabra griega exousia y significa poder, habilidad, facultad, energía, potestad, libertad, dominio, privilegio. Esencialmente significa libertad, derecho y poder de actuar. Jesús tiene el derecho, Jesús tiene la libertad, tiene el poder para actuar sobre la tierra, para afectar y hacer avanzar su reino. La misión de Jesús encomendó a los discípulos y a la iglesia para hacer su obra bajo la autoridad de Él, con el fin de llevar a cabo la obra de rescatar vidas para el reino. Cuando yo entiendo que el recurso está basado en la autoridad de Jesucristo, lo que me hace es entender a mí que yo necesito estar bajo la autoridad de Cristo para poder ejercitar el recurso correctamente. Nadie, dice el apóstol Pablo, que no tenga el Espíritu Santo, en 2 de Corintios, capítulo 12, que no tenga el Espíritu Santo,
Se lo voy a buscar para tener la cita correcta. Ajá, 12:3, 1 de Corintios debo decir. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Solo estando bajo la autoridad de Cristo, podemos ejercer correctamente nuestra misión como iglesia. Habilitados por el Espíritu Santo. 2. El recurso del Espíritu Santo y su propósito. El recurso empodera la comisión. El recurso empodera la comisión. La comisión incluye no solo el mandato, sino también la provisión de su presencia personal por medio del Espíritu para aquellos que le obedecen. En otras palabras, usted puede ir confiado a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, de cumplir la misión, porque ya se nos garantizó un poder sobrenatural para que eso ocurra. El día que usted haga lo que haga, pensando que solo puede hacerlo con sus habilidades naturales, le va a pasar como aquellos que cogieron una tunda en el libro de los Hechos, que se pusieron a reprender a unos demonios y los demonios le dieron una arrastrada. Conocemos al apóstol, conocemos a Jesús, pero ¿quiénes son ustedes? Aleluya. El Espíritu Santo empodera la comisión, nos habilita con un poder sobrenatural. 3, yo quiero avanzar. El recurso es poder en sí mismo. El recurso del Espíritu Santo, la urgencia del Espíritu Santo en nuestra vida es poder en sí mismo. Dice, y recibirán ¿qué? Poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. La palabra traducida poder en este versículo es la palabra griega dunamis, que a su vez de donde viene la palabra dinamita. La palabra dunamis significa habilidad para desarrollar o realizar una actividad. Es una capacidad sobrenatural para cumplir con el mandato de Cristo. Es el poder que reside en algo o alguien por virtud de su naturaleza para impulsar o poner hacia adelante algo. Ese poder cual dinamita tiene la facultad de crear unos cambios. Cuando usted pone una dinamita en un lugar que necesita ser implosionado, ¿qué pasa? Cambia de forma. El poder del Espíritu en la vida del ser humano lo que hace es implosionarlo de tal forma que su vida cambie, que lo lleve al conocimiento verdadero de Cristo. Como les decía hace un rato, el reino es espiritual, por lo tanto, el problema del hombre es espiritual. Así que para extender el reino de Dios, para cumplir y comunicar el mensaje que resuelve el problema del hombre, solo hay una forma: investidos por la habilidad del Espíritu de Dios. El recurso, esa autoridad, está basada en la autoridad de Jesucristo, por lo tanto mi vida debe estar bajo la autoridad de Cristo. El recurso empodera la comisión. Usted puede ir y hacer lo que Dios le mandó a hacer. ¿Por qué? Porque Él asegura que Él está con usted. Y 3, el recurso es poder en sí mismo. Usted tiene en sus manos, con el Espíritu Santo en su vida, la facultad de hacer cosas y proezas grandes en el mundo espiritual. No tiene que estar esperando porque el pastor venga y ore. A las 3 de la mañana, cuando escucho un ruido en el closet, ay, 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 ay. Pastor, aquí hay un demonio. Sáquelo usted. Ay, ¿ahora qué voy a hacer con mis hijos? Ore el Señor. Y este problema que tengo ahora en el grupo,
El poder del Espíritu Santo puede resolver. Mire, van a llegar reuniones, créame, van a llegar reuniones de su grupo que el Espíritu de Dios se va a meter de tal forma que va a tomar el control. Y todo lo que estaba planificado, que siempre debemos tener planes y estar ordenados, no me vaya a malinterpretar, pero va a llegar el momento en que el Espíritu entra con su poder y va a tomar esa reunión o esa hora que tiene de estar en grupos, y Él va a hacer lo que quiera y va a sanar y va a actuar, y la gente se va a romper y va a empezar a fluir, y quizás no fue las notas que usted tenía. A mí me ha pasado muchas veces. Estamos en el medio de la adoración y yo soy muy responsable. Si hay algo en mi vida de ministerio que tengo muy claro, muy responsable, es el alimento que debo darle a las ovejas, a la gente del Señor. Ustedes son alguien que se nos han puesto a nuestro cuidado, ¿no? Nosotros no somos dueños de nadie, ¿ok? Y tenemos que tener esa sensibilidad de entregar lo mejor posible el alimento del Señor. Pero en ese prepararnos siempre vamos equipados. Pero ha habido momentos en que el tiempo de alabanza ha sido tan brutal que el Espíritu de Dios ha empezado a ministrar. Y cuando está la pastora Brenda ahí, usted sabe que eso es fuego. Y ha estado con una canción 1 hora. Y la gente en ir el altar, y por la palabra y fluyendo, y empieza el don profético a fluir, y qué sé yo. Y yo, cuando me dan el micrófono a mí, ay, era el pastor, ¿y ahora qué yo hago? Entonces es mi responsabilidad alinearme con lo que el Espíritu Santo ya está haciendo. Pero siempre tengo la delicadeza de que marcar lo que pasó por la palabra. Si no pasa por el filtro de la palabra, espérate, aquí algo estuvo mal. Y lo que ocurre es lo siguiente: inmediatamente el Espíritu empieza a traerme palabra, no de la nada, sino de mi tiempo devocional con ella. No, porque me paré allí a ver qué invento. No. El Espíritu me trae a recuerdo. ¿Te acuerdas aquel día donde te hice fijarte en esa palabra? Es por esto. Y el Espíritu empieza a darme, a revelarme esto. Y lo que pasó aquí hoy, esto es lo que yo, pam. Porque el poder del Espíritu Santo tiene esa capacidad. Es como esa dinamita que explotó. Y hay momentos en el servicio, en la reunión, que va a explotar. ¡Boom! Y usted tiene que estar preparado. Es poder en sí mismo. 4. Ese mismo poder nos habilita para servir a Dios. Ese mismo poder nos habilita para servir a Dios. Y yo quiero que vaya a Hechos capítulo, Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 5 dice: ahora voy a aquel que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. En cambio, se entristecen por lo que les he dicho. En realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, mi versión dice el abogado defensor. Reina Valera dice como el consolador. La palabra en griego es parácletos. Porque si no me fuera, el parácletos no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. Ese poder está para ayudarlo a usted a servir, porque el nombre que se le asignó a él, Parácletos, lo que significa en esencia es uno que está al lado de, para ayudar. También tiene una connotación legal como abogado defensor, aquel que está a tu lado para defenderte cuando tú estás metido en un lío. También tiene la idea o el pensamiento de Paráclito como aquel que puede consolarte, instruirte. La habilidad del Espíritu Santo como Paráclito es para interceder por ti. Wow.
Me conviene tener a alguien hacia mi lado, ¿sí o no? Es más, me maravilla las palabras de Jesús. Les conviene que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya. Lo que le está diciendo a la iglesia, a los apóstoles desde ese momento es: quienes ustedes necesitan presencialmente en la tierra ahora no es a mí, es al Espíritu Santo. Aleluya. Ahí está. Dios está hablando, se lo estoy diciendo. Ese mismo poder me habilita para servir. Mire, déjeme decirle, servir a Cristo sin la asistencia del Espíritu Santo es imposible. Las demandas de la palabra, y Él lo sabe, y nos dio el recurso. Wow, cuánto te ama Dios. Por eso hazle caso a esa voz, hazle caso a ese que te habla y te instruye, y cuando estás en la palabra te hace verte cual espejo a ti mismo y dice: tienes que manejar esta debilidad, tienes que bregar con este carácter, tienes que entender que Él está para ayudarte a servir a Dios. 5. El Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa. Hechos capítulo 5, versículo 4, lo leímos, ¿verdad que sí? No vayan de Jerusalén, sino que el Padre les enviará ¿qué? El regalo. Es el cumplimiento de una promesa. Lo que significa es lo siguiente: Dios es un Dios que cumple. Lo que te prometió, Él lo va a cumplir. Y como evidencia de todas las bendiciones que nos esperan, dice la palabra que nos dio al Espíritu como las arras de nuestra herencia. Esa palabra arras lo que significa es como un adelanto, como un pago por adelantado, como una dote. Si eso es aquí, con todas las bendiciones que el Señor nos pueda dar a través del Espíritu, imagínense cuando estemos allá en sus moradas. Ese cumplimiento de una promesa. Y por último, en este subtema, empodera al creyente para ser un testigo. Empodera al creyente para ser un testigo. Y hemos hablado a la saciedad sobre qué es un testigo en estos días, ¿verdad que sí? Uno que ha visto, ha oído, ha percibido presencialmente una acción, una vivencia, una experiencia, un acontecimiento que luego puede hablar de él a otros. So que en esencia ser testigo se trata no de nosotros, sino se trata de Él. En el Nuevo Testamento el término griego para testigo es martus. Martus, de donde más tarde surgiría la palabra mártir. Cuando hablamos de ser un testigo empoderado con el Espíritu Santo, estoy diciendo que es ser un creyente que entrega su vida enteramente a Cristo. Un mártir es aquel que no negó la fe y murió por Cristo físicamente. Pero en el contexto de ser testigos empoderados con el Espíritu Santo, de ser martus, estamos diciendo: toda mi vida le pertenece y la pongo a sus pies. Aleluya. Y sobre todo, que el poder del Espíritu Santo es para cumplir con la agenda de Dios. Señor, ¿habrá llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Y Jesús le contestó. Yo digo que si Jesús hubiera sido boricua, le hubiera dicho: a usted no le importa eso.
Ustedes lo que tienen que entender es que recibirán un poder para poder ser mis testigos. Ellos estaban más pendientes en su agenda como nación que la agenda de Dios. Y Dios los trae a conciencia, los sacude y les dice: ¡hey! Todavía no han entendido. De esto no se trata. Se trata de mí, de que vayan y testifiquen al mundo de mí, de cumplamos con la agenda del Padre. ¿Usted sabe cuánta gente utiliza los recursos, los dones para agendas propias? Manipulando, socavando, usurpando. Esto no es de cuánto fuego yo boto por las manos, de cuánto aceite ungido baja por la pared, sino de cuánta gente yo le hablo de Cristo, cuánta gente viene a Cristo. Y desgraciadamente vemos hoy muchos ministerios que el púlpito se ha convertido su plataforma de ellos manifestarse, pero no de manifestar a Cristo. El encargo que tienes como mentor, como líder, es un encargo de dar a conocer a Jesús. Aleluya. Y avanzo. Pentecostés. Mire, el contexto donde se manifestó el Espíritu Santo en el libro de Hechos, capítulo 2, es en el contexto de Pentecostés. Cuando vino el Espíritu sobre los apóstoles, sobre aquella gente que estaba reunida allí, fue el día que se empezaba a celebrar Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y la fiesta de Pentecostés no es otra cosa que la fiesta de las cosechas o días de las primicias. Y eso tiene toda una connotación profética y espiritual. Dios no hace nada al azar, déjeme decirle. Todo en Dios tiene una razón. Y cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo que implica es lo siguiente: las primicias de un nuevo pacto. Las primicias de un nuevo pacto. Dios le estaba dando a través del derramamiento del Espíritu Santo a la iglesia lo primero que Él quería regalar y ofrecer en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo Jesús. Las primicias de un nuevo pacto. 2. Implicaciones proféticas y espirituales de Pentecostés. El poder vino y cosechó vidas para el reino. En el mundo natural estaban celebrando la cosecha. La temporada había acabado. Todo el mundo había recogido todo lo que era posible para alimentar y habían llevado a sus casas, sus graneros. Pero en ese día la implicación profética y espiritual es cosecha de vidas para el reino. El poder del Espíritu Santo en la iglesia no está para hacernos despeinar, simplemente mover los moños y brincar por las bancas. Está para llevar gente a los pies de Cristo. Aleluya. 3. Implicaciones proféticas y espirituales de Pentecostés. El poder manifiesta y comunica las maravillas de Dios. Se lo leo. Usted sabe la historia, estoy avanzando. Estaban totalmente asombrados, capítulo 7, vino el derramamiento. ¿Cómo puede ser esto?, exclamaron la gente. Todas estas personas son de Galilea y aún así los oímos hablar en nuestras lenguas maternas. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como no judíos, cretenses y árabes, y todos oímos hablar lo que Dios ha hecho, las maravillas de Dios. El empoderamiento del Espíritu es para que usted hable de las maravillas de Dios. Primera de Corintios 2, capítulo 4 al 5 dice: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En última instancia, déjeme decirle, si hacemos las cosas por el libro, la gloria siempre se la va a llevar Dios. Al cabo, esto es de Él, no es nuestro. Usted sabe que esa es una de mis píldoras que me quitan los dolores de cabeza. Cuando estoy medio estrésico en el ministerio, en la pastoral, esto es tuyo, esto no es mío. Yo simplemente administro lo que tú pusiste en tus manos, en mis manos. Mira a ver cómo resuelves esto. Recuerda, yo soy el fututo de Dios. Aleluya. Y para terminar, porque yo sé que ya tienen hambre y se quieren ir, la habilidad de ese poder. Solo hagan notas ahí. La expresión de Joel capítulo 2 versículo 28, que es el mensaje, el contexto bíblico donde Pedro predica el mensaje ahí después de ese derramamiento. Él cita a Joel capítulo 2 versículo 28, que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿se acuerda? La expresión de Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante conlleva un énfasis profético, es decir, la habilidad de entender, interpretar y proclamar la voluntad divina de ser portavoces de Dios. ¿Por qué? Porque en esa habilidad dice: y en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda la gente, sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. El ser portavoces del Señor con la habilidad del poder nos hace profetizar sobre la gente. Y era como decía el pastor ahorita, es esa habilidad de declarar sobre la vida lo que Dios quiere en la dirección que quieres que vayas. De edificar en la gente. También habilita el poder de la visión, de cómo vamos a seguir haciendo esto, ese futuro preferido de lo que Dios quiere que hagamos en favor de su obra. Y nos da sueños para seguir soñando y compartiendo, anhelando el propósito de Dios sobre la tierra. La proclamación del evangelio con poder es el fin más importante para lo cual el Espíritu se nos ha provisto. De ahí la urgencia de que tiene que estar en medio nuestro, de que tiene que estar en nuestra vida. Aleluya. No nos enfoquemos simplemente en qué bueno, ay, siento una presencia. ¿Qué estás haciendo con esa presencia? ¿Qué clase de testigo te está haciendo? ¿La estás usando con el fin correcto? ¿Estás funcionando en las habilidades que Él mismo provoca y provee? Pastor, es que se me hace difícil. Bueno, para eso es tu parácletos, tu ayudador, tu consolador, tu abogado defensor, aquel que va a tu lado. Y por cuanto va a tu lado, agárrale la mano fuertemente y camina con él. Ponte en pie en esta hora. Creo que rompí récord. Aleluya. Cierra sus ojitos, pastor. Aleluya. Señor, te damos gracias por la bendición de poder en esta hora ser instrumento en tus manos para bendecir con tu palabra, no con mi sabiduría, no con mis esfuerzos, sino con tu palabra, con los recursos de tu espíritu,
esta casa, este liderato, esta gente linda y preciosa, Dios, que has determinado que estén en esta localidad para hacer avanzar el reino. Señor, en esta hora hemos estado a través de todos estos temas procurando ser aún más, cada día más, una iglesia más saludable. En ti siempre hay espacio para más. Por lo tanto, en esta hora te suplico, Dios, que esta palabra que hemos venido declarando, que hemos venido ministrando a tu pueblo, oh Dios, se vuelva en actos de vida práctica, no solo en conocimiento, se vuelva acción en nosotros, se vuelva responsabilidad. Declaro en el nombre de Jesús, oh Espíritu de Dios que estás aquí. Por favor, nadie se mueva. Espíritu Santo de Dios que estás aquí. Espíritu Santo de Dios que estás Ha sido de bendición para ti. Te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.